Bueno, entonces ahora, en la anterior clase habíamos visto el primer tema, ¿no? Que era introducción a la bioquímica. Ya habíamos visto el concepto de lo que es la bioquímica, qué es lo que estudia la bioquímica. Estudia lo que es las reacciones químicas, pero que ocurren en los seres vivos, ¿no? Entonces, habíamos visto también lo que son los bioelementos. Dentro de ellos tenemos los primarios, los secundarios y los oligoelementos, ¿se acuerdan, no? Entre los elementos primarios tenemos el carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y dentro de estos elementos primarios vamos a ver una molécula que forman, que es muy importante, que es el agua. Y el agua tiene unas funciones muy importantes en los seres vivos, por eso hoy día vamos a ver lo que es el agua, las características del agua y lo que es la definición del pH, ¿ya? Entonces, a ver la pantalla. Viendo las características del agua, vamos a ver entonces primero lo que es su estructura y las propiedades químicas del agua, ¿ya? Dentro de lo que es la molécula de agua, sabemos que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Como ven aquí en el dibujito, en el esquema, se ve que el oxígeno se encuentra formando un enlace con un ángulo de 104.5 grados entre los dos hidrógenos. Quiere decir que no está en posición horizontal, ¿no? Los hidrógenos aquí en forma horizontal, sino que están formando más o menos una estructura de un tetraedro, porque los hidrógenos se encuentran formando este ángulo entre sí, ¿ya? Entonces, esto es lo que le da las características especiales que tiene el agua. Cómo es que esta molécula de agua está formando los enlaces entre los hidrógenos con el oxígeno. Mire, ¿por qué sería, primero dice acá, es una molécula bipolar? ¿Por qué? Porque se forman dos polos. El oxígeno tiene una mayor electronegatividad, ¿ya? Entonces se convierte aquí en esta zona donde está el oxígeno, vendría a convertirse en una zona con una densidad electronegativa. Y donde están los hidrógenos, se convierten en zonas con una densidad electropositiva. Entonces, al tener una densidad electropositiva, estos dos hidrógenos, en los vértices de este tetraedro, el oxígeno quedaría con una densidad relativa electronegativa. Por lo tanto, la molécula se convierte en un dipolo, o quiere decir que tiene dos lugares, dos zonas, una que es una zona electronegativa y la otra zona que es electropositiva, donde están los hidrógenos, ¿ya? Es una molécula asimétrica porque no, como decíamos, los enlaces no están aquí en forma horizontal, sino formando un ángulo, y forma enlaces de tipo covalente entre el hidrógeno y el oxígeno. Al formar este tipo de enlace covalente, es un enlace que es bien estable entre el oxígeno y el hidrógeno, y además tiene la capacidad de formar lo que se llama puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son bien inestables entre molécula y molécula de agua, es decir, esta molécula de agua, una sola molécula de agua, tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras tres moléculas de agua, casi cuatro, ¿no? Casi cuatro moléculas de agua, y por lo tanto, esa característica es la que le da la fluidez al agua cuando lo encontramos al estado líquido, ¿no? Cuando está en el estado líquido, las moléculas de agua forman puentes, los enlaces llamados puentes de hidrógeno entre sí, entre todas las moléculas, y esos enlaces son inestables, se forman y se rompen, ¿ya? Se forman y se rompen, entonces es lo que le da la característica de la fluidez del agua, ¿no? Por eso es que es fluida el agua. Aquí se muestra un esquema de cómo se forman los enlaces de puente de hidrógeno. Tienen que formarse entre una zona que es de densidad electropositiva, como es la del hidrógeno, con otra que es electronegativa para que se forme el enlace, ¿no? Y se forma entonces con la parte del oxígeno. Entonces, esta característica, miren, va formando hidrógeno, oxígeno. Y aquí estos otros dos hidrógenos pueden unirse a otros dos oxígenos de otras moléculas de agua
De esta manera es que se forma las características, se dan las características del agua, que es la fluidez. Estos enlaces de puente de hidrógeno, entonces, cada vez se rompen, se forman, se rompen y se forman, y por eso es que el agua es fluida, ¿ya? Entre sus propiedades químicas podemos decir que es el solvente universal. ¿Por qué es el solvente universal? Porque puede disolver casi todas las sustancias, en la mayoría que son polares, sustancias no polares, mejor dicho, iónicas y no iónicas, y sustancias que forman lo que se llaman electrolitos. Entonces, estas sustancias van a ser sus compuestos, por ejemplo, que tienen grupo funcional como el OH, que son compuestos no iónicos, como los cetonas, como los aldehídos, faltaría aquí, ¿no? Aldehídos, cetonas, y los alcoholes, por ejemplo, son sustancias, compuestos no iónicos, que son disueltos en agua, tienen la propiedad de disolverse en agua, ¿ya? Entonces, en cambio, sustancias, por ejemplo, que son no polares, como los hidrocarburos, todo lo que se llaman las grasas, por ejemplo, no son solubles en agua, ¿no es cierto? Son cadenas largas de carbono e hidrógeno y por lo tanto no van a poder solubilizarse en agua. ¿Por qué? Porque no tienen un átomo electronegativo. Los átomos electronegativos son los que permiten que se disuelva, por ejemplo, esto en el agua porque permiten la unión de las moléculas del hidrógeno y con este átomo electronegativo del agua, ¿no? El hidrógeno del agua con este otro átomo electronegativo como es el oxígeno aquí en este caso y se forman enlaces y se disuelve. En cambio, en los hidrocarburos no hay, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como es una cadena larga de hidrógeno, carbono, hidrógeno, no permite que se solubilice. Por lo tanto, son insolubles. ¿Quién está con su micrófono? Apague el micrófono. A ver. Ya. Entonces, como decíamos, por eso es que la mayoría de las sustancias que tienen estas características son solubles en agua, ¿no? Al tener un elemento electronegativo, van a poder disolverse o formar los enlaces con los hidrógenos del agua respectivamente y poder disolverse, ¿ya? Entre las propiedades físico-químicas tenemos lo que se llama el calor específico, que vendría a ser la cantidad de, o sea, la temperatura que se necesita para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Entonces, eso es alto, ¿no? Para las características de esta molécula que tiene el agua, por lo tanto, es un factor muy importante para lo que es la termorregulación, que vamos a ver que es una de las funciones del agua, el calor de vaporización, que nos permite saber, por ejemplo, a cuántos grados centígrados pasa del estado líquido al estado gaseoso, a 100 grados, ¿no es cierto? Entonces es alto también, es un valor alto si comparamos con otras moléculas. Y después tenemos lo que es la tensión superficial y la fuerza de adhesión. Por ejemplo, esta fuerza de eh, esta tensión superficial es la fuerza con la que se unen las moléculas de agua formando un tipo de película. Miren, ¿por qué este insecto, por ejemplo, puede posarse o pararse encima del agua? Por esa fuerza que tienen entre los enlaces de las moléculas de agua que forman como una película que no se rompe fácilmente, ¿ya? Por eso es que este insecto, por ejemplo, está ahí posado encima del agua, ¿ya? Y la fuerza de adhesión que tienen entre sí. Por eso es que aquí vemos en el dibujito cómo es que en el agua, por ejemplo, si le ponemos un tubito capilar, va a ir ascendiendo poquito a poco, va ascendiendo, va ascendiendo, va ingresando el agua, solamente con posarlo, digamos, el capilar en un vaso con agua, por la fuerza que tienen de unión entre las moléculas de agua, se unen y por lo tanto van a ir ingresando, miren, poquito a poco al capilar, ¿ya? Ahora, entre las funciones biológicas tenemos que vendría a ser la función muy importante para nosotros en nuestro organismo, que es la regulación de la temperatura corporal, ¿no? La temperatura corporal
Es una de la regulación de la temperatura corporal, es una de las funciones muy importantes del agua en nuestro organismo. Además, constituye el 90% de nuestro cerebro. Miren, tanta cantidad de agua que tenemos en el cerebro y en la sangre el 83%. O sea que la mayor parte de la sangre también es agua. Nos ayuda a eliminar toxinas gracias a lo que es las reacciones del metabolismo que se realizan aquí en el hígado. Nosotros podemos eliminar toxinas, pero para ello también necesitamos agua. Incluso hay agua en la masa ósea, en todo lo que es el tejido óseo, un 22% es agua y protege e hidrata las articulaciones, ¿no? Porque también sabemos que en las articulaciones hay líquidos, ¿ya? Líquido sinovial, por lo tanto, entonces tenemos que mantener igual todo esto hidratado. Por otro lado, transporta nutrientes y oxígeno a las células a través de lo que es la sangre, ¿no? La sangre es la que, por medio de todos los vasos sanguíneos, va a transportar a todos los tejidos los nutrientes y el oxígeno. También humedece el aire inhalado a través del aire que respiramos, ¿no? Ingresa a través de las fosas nasales. Ayuda a metabolizar el intercambio de nutrientes, porque cuando nosotros ingerimos algún nutriente, debemos metabolizarlo, ¿no? Lo transformamos a través de reacciones químicas y para ello necesitamos también agua. Otra función que tiene es proteger a los órganos, lubricarlos, ¿no? Porque todos los órganos, si estuvieran secos, imagínense cómo estarían todos raspándose, todo así, ¿no? Entonces necesitamos que haya una lubricación y eso también lo hace el agua. Ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes porque las reacciones que se realizan para digerir, por ejemplo, un alimento que nosotros consumimos y a través de la digestión, en el proceso de digestión se necesita agua también, ¿ya? Se necesita mucha agua para llevar a cabo los procesos de digestión para poder absorber los nutrientes. Y por último, vemos que los músculos también tienen un 75% de agua. Entonces, en nuestro organismo es muy importante el agua, ¿no? Ya hemos visto aquí un poquito de la función que es regulación de la temperatura corporal, porque es un termorregulador, ¿ya? Porque se necesita mucha cantidad de energía para que se pueda pasar, como hemos visto, la temperatura de vaporización, para que pueda pasar del estado líquido al estado de vapor es de 100 grados. Entonces necesita mucha energía, ¿no es cierto?, para transformar. Por eso es que la temperatura corporal nos ayuda a mantener, regular nuestra temperatura corporal. Actúa como sustrato en la actividad enzimática. Muchas reacciones de nuestras enzimas del metabolismo se realizan en presencia de agua. Tiene que actuar como sustrato el agua, se tiene que utilizar agua como sustrato. Y forma parte de las macroestructuras. Muchas estructuras moleculares, incluso la glucosa, por ejemplo, tiene agua, ¿no? Porque cuando se realizan las reacciones del metabolismo, que es por ejemplo, la glucólisis, se obtiene agua por degradación de la molécula de glucosa. Entonces, en nuestras estructuras, de nuestras membranas, de nuestras células, hay agua, ¿ya? ¿Cómo podemos ver cómo se distribuye el agua en nuestro organismo? El agua se distribuye en un 60-80% aproximadamente del peso total. O sea que la mayor parte de nuestro organismo, de nuestro peso, es agua. Mira. Un hombre de 70 kilogramos tiene aproximadamente 42 litros de agua. Eso va a variar, depende del sexo, de la edad y también si es obeso, ¿no? Porque la obesidad también puede influir en el peso porque estamos acumulando grasas, ¿no? La masa de agua está repartida en dos compartimientos. Entonces, ese 70-80% de agua que tenemos en nuestro organismo va a estar repartida en diferentes lugares, ¿ya? A nivel intracelular, ¿qué significa a nivel intracelular? Que va a estar dentro de la célula. Dentro de las células se denomina, el agua que está dentro de la célula se denomina líquido intracelular. Este LIC es líquido intracelular. A nivel de lo que es el vaso sanguíneo, lo tenemos como
líquido intravascular, que esto ya forma parte de lo que se llama el extracelular. Entonces, si hablamos de los dos compartimientos en los que está el agua, la podemos encontrar a nivel intracelular, dentro de las células, o a nivel extracelular, fuera de las células. Hablando a nivel extracelular, lo encontramos en dos lugares. En el plasma, o sea, en la sangre, en los vasos sanguíneos, en la sangre, y alrededor, miren, en los espacios que hay entre célula y célula, eso se llama líquido intersticial. Todos estos espacios que están entre las células, este espacio que hay entre las células, también tiene líquido, ¿ya? También hay agua. Entonces a eso se le llama líquido intersticial. Entonces el líquido extracelular está formado por lo que es el líquido intravascular, que es la que tenemos en la sangre, en el plasma, y lo que es el líquido intersticial, que está en los espacios entre célula y célula. En el compartimiento intracelular va a estar limitado obviamente por la membrana de la célula, ¿no? La membrana plasmática, y corresponde a 2/3 del peso corporal. Entonces todo lo que está aquí en el citoplasma de la célula es mayormente líquido intracelular, todo lo que es contenido acuoso aquí entre estos espacios de los organelos, todo ese contenido es el líquido intracelular. Todas las células se encuentran inmersos en el líquido extracelular. Como hemos dicho, los espacios que hay entre célula y célula, ahí también hay líquido. Entonces, ese líquido extracelular es el líquido en el cual están las células, y de ahí reciben todos los nutrientes, ¿ya? Todos los nutrientes que reciben las células lo hacen a través del líquido extracelular. El líquido extracelular, como hemos dicho, lo vamos a dividir en dos, ¿no? El líquido intravascular, que es la que se encuentra en el plasma de la sangre, en la sangre, y el líquido intersticial, que está en el espacio que hay entre las células. Entonces, de esa manera es como se distribuye el líquido en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué sería el balance hídrico? El balance hídrico está relacionado con lo que es el agua, la cantidad de agua que ingresa y el agua que se excreta, que sale de nuestro organismo. Porque nosotros podemos excretar el agua a través de ¿qué mecanismo? A través de la sudoración, a través de la respiración, inclusive eliminamos como vapor de agua, a través de la orina, gran cantidad, la mayor parte del agua se elimina a través de la orina, y las heces, aunque no pareciera, pero igual a través de las heces se elimina una cierta cantidad de agua. Tiene que ser balanceado todo esto, ¿no es cierto? Quiere decir que tenemos que compensar todo lo que excretamos con lo que ingresa a nuestro organismo. El agua que ingresa en forma visible, ¿cómo ingresa? A través de todos los líquidos que nosotros consumimos, ¿no? Ya sea agua pura, refrescos, jugos, todos los líquidos que nosotros consumimos es agua visible que ingresa. El agua oculta, ¿cómo ingresa? A través de los alimentos que consumimos, que no se ve el agua directamente, pero sí tienen gran contenido de agua, ¿no? Alimentos que son ricos